Está con nosotros Alberto Arceo, nuestro licenciado en Historia del Arte, curador independiente, y hoy trae Starbucks. No. ¿No es No. Starbucks? ¡Ay! Mejor aún, Pensé ¿no? que era Starbucks. No, es de verdad, es. ese sí es de verdad, ¿verdad? Solo voy a Starbucks cuando veo gente y si me dan a escoger, no paso por ahí. No, ni yo. Sí, yo tampoco no soy de ese tipo de café. Bueno. Pero ¿te gusta el café bueno? Sí, soy bastante fan. Ok. Sí, ¿Del busco café? las cafeterías por su café. Sí, hay unas, y hay unas espectaculares en Mérida, hay unas Fíjate, espectaculares. el otro día veía un meme que decía, hagan cafeterías con buen café, no nada más asteric, para la foto en Instagram. Ok, para la foto, sí, claro. Sí. Pero hay unas muy buenas que tuestan el café, en fin, es una maravilla. ¿Qué fenómeno no es la proliferación de cafeterías estéticas que aparecieron en la ciudad de Mérida? Sí, ¿no? Exactamente. Todos se copian ahora entre sí ya. Se parecen y todo todas. así como que, tipo, me recuerda mucho a la marca Apple. Todo blanco, ligerito, así, muchas Porque de ellas todos así son es. Sí, aesthetics. Y toda Estás la comida buscando es que sean igual, ¿no? Es el sándwich, pero instagramiables. gourmet. ¿no? El Vaya usted a sándwich saber. con cosas raras. De gourmet visual, ¿no? Para la foto. Palista. Oye, Albert, hoy venías a platicarnos de Manuel Felgueres. Sí, voy a hablarles de Manuel Felgueres y del movimiento de la ruptura también, que Ok. es parte al Manuel que Felgueres, pertenece. ¿vive aún? No, ya falleció. Ya Falleció hace 5 años. Hace poco. Sí, relativamente hace poco. Y bueno, es un artistazo. Y pues quería platicar un poco sobre él al público. Y porque es uno de los artistas abstractos más representativos de nuestro país. Y yo creo que de la historia del arte en general, ¿no? Ok. Hablando de Latinoamérica. Ese sí En es muy específico. bonito. Exactamente. Y bueno, fue alguien que de alguna manera contribuyó a repensar el arte en el país, porque él, muy joven, junto con otros, que el grupo que actualmente se conoce como La Ruptura, pero que en su tiempo jamás se identificaron como un grupo, más bien esta cosa del movimiento de la ruptura es como una categoría que le pusieron luego los historiadores del arte para explicar un movimiento. ¿Qué época es de Siqueiros? Estamos hablando de los finales de los 50, pero Siqueiros estaba ahí en el escenario y es prácticamente protagonista de esto que voy a contar. Porque antes del movimiento de la ruptura y la llegada, por así decirlo, entre comillas, del arte abstracto tal cual, pues en México solo había un tipo de arte. Era el arte de la Escuela Mexicana de Pintura, es el nacionalista, que tenía que ver... Revolucionario, la delita, la mestiza yucateca en el caso de acá, es decir, todo lo que tenía que ver con el paisaje, la cultura, las costumbres y el discurso revolucionario, ¿no? Los héroes de la patria, y alguien que hiciera algo fuera de eso no era arte ni lo tomaban en cuenta, ¿no? Habían, sin embargo, algunos artistas que llegaban con discursos distintos, como Leonora Carrington, Remedios Varo, Wolfgang Palen, que venían de fuera y que refrescaban de alguna manera la escena artística. También estaba Günter Gerso, Carlos Mérida, haciendo ciertas cosas abstractas, pero el grueso de la gente seguía a Siqueiros, a Rivera y a Orozco, y eran los grandes líderes, ¿no? Y de hecho tenía una frase ahí, Siqueiros, bastante fuerte, ¿no? No hay más ruta que la nuestra. Y eso quiere decir, o pintas como nosotros o te sacamos de todas las galerías del país, porque aquí solo se vale nuestro estilo. Entonces, eso suena a como la película esta de Mean Girls. O sea, suena así como... O haces lo que digo. Ajá, como o bullying. Te vas a la goma. Siqueiros, perdón, nada más para identificar, ¿el Teatro Insurgentes, el mural que tiene el Teatro Insurgentes es de Siqueiros? No te agarré así, ahorita. No ubico el Teatro Insurgente, ese mural que dices. Pero suena que sí. Seguramente la producción nos pondrá el mural en breve, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que este es el escenario donde un grupo de chavos que tendrían entre los 20, pues estaban mucho más cercanos a experimentar el arte, porque además habían viajado a Europa, donde se habían visto otro tipo de... y habían visto otro tipo de producción artística, ¿Qué ¿no? pasaba en Europa? Pues ya, pues más o menos en los 60s ya había toda una producción de arte abstracto. El informalismo era lo que prevalecía en París, por ejemplo, que es una especie de expresionismo abstracto, es decir, así con la pincelada gestual, el color, la textura, que eso era lo importante, ¿no? En ese tipo de arte. Entonces, estos mexicanos, entre los que estaban grandes artistas o reconocidos, como José Luis Cuevas, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Arnaldo Cohen, Lilia Carrillo, Gilberto Aceves Navarro, conozco bien pocos de esa el lista, yucateco Fernando García Ponce, son artistazos, ¿no? Pues empezaron a generar un movimiento artístico en la Ciudad de México que se da primero en las galerías, y pues cuates todos,
los tragos todos los días, pero también produciendo y haciendo proyectos de corte abstracto, ¿no? Eventualmente esto se convirtió en una revolución en la Ciudad de México, porque no solo sucedió en la pintura, también en el teatro, aparece Ibargüengoitia, aparecen Carballido, que tiene una forma muy distinta de contar las cosas. Sí, claro. No es, en la literatura también aparece Carlos Fuentes, aparece Vicente Melo, y pues los de abajo y estas novelas revolucionarias pues van quedando un poco atrás. La música también es un espacio hay todo un movimiento de vanguardia en México en los 60. Sí, refrescando toda la escena. Exactamente, porque ya estaban hartos de lo de siempre. De ¿no? lo de siempre. Sí. Y había una nueva generación que quería representarse a sí misma de una manera distinta, ¿no? Y es en este escenario donde Manuel Felgueres aparece y de alguna manera es uno de los líderes del movimiento plástico abstracto que se da ahí, ¿no? Y no le costó trabajo al principio, aquí no lo mandaron al diablo. Sí, por supuesto que sí. La grilla estaba impresionante. Hay una anécdota muy famosa de un concurso que se hace, creo que en 1960, donde es un concurso donde siempre habían ganado pues los que dibujaban pues soldados y revolución. Exactamente. Sí. Y bueno, finalmente el jurado está integrado por Jorge Alberto Manrique, que es un crítico e historiador del arte muy famoso, y está Juan García Ponce, el escritor, etcétera, etcétera. Y en ese concurso por primera vez gana una pintura abstracta y la gana su hermano Fernando García Ponce, el yucateco, ambos yucatecos. Sí. Entonces cuando van a dar el premio, pues están ahí los de la Escuela Mexicana de Pintura, les tiran las copas, se dan zafarranchos y cómo se atreven a ganar ustedes este concurso, ¿no? Y Jorge Alberto Manrique es un vendido y el otro su hermano. Entonces, por supuesto que era un lugar de conflicto. Y era el debate artístico, pero también político, porque lo que estaba en juego era la representación de lo nacional. O sea, imagínate todos estos presidentes y estos gobiernos correligionarios. El nacionalismo era lo in. Que ponían murales por todos lados, y entonces de repente va a venir un tipo de arte más a lo agringado y a lo europeo. Eso está mal, ¿no? Porque aquí somos mexicanos. Entonces, pues ese es el conflicto. Y ahí es donde crece Felgueres, ahí es donde empieza, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde crece Manuel Felgueres, junto con todos estos artistas que te estoy diciendo. Según yo, él se llevaba mucho con Ibargüengoitia, porque lo que sí sé es que los dos estudiaron en el Colegio México, son del Instituto México. ¿Cómo sabes esos chismes? Pues porque toda mi familia viene del Instituto México, entonces es el CUM y todo eso de allá. Entonces, sí. Exactamente. ¿Y les gusta presumir los personajes que estudiaron ahí? Es que la verdad es que mucha gente ha salido del Mijares salió de ahí, en fin, o sea, bueno, pues sí. Pues, yo he escuchado entrevistas de él donde precisamente dice eso, ¿no? Que conocía a algunos de los intelectuales de la época porque estudiaron juntos, ¿no? Exactamente. México, claro. Y bueno, ¿y su obra en qué consiste? Pues estuvo muy cercano al principio del cubismo cuando estuvo en Europa. Entonces ya cuando desarrolla esto en los 60, estudió en Europa, pues tiene toda una forma de construir la imagen a partir de cosas esenciales. Por ejemplo, él hablaba de un artista que se llama Malevich, que seguramente has escuchado de este famoso cuadro que se hizo en 1914, que es cuadro blanco sobre cuadro blanco. Y literal es un cuadro blanco pintado con un cuadro blanco dentro. Es muy famoso, es parte del constructivismo ruso y está en los museos y vale millones de dólares y no nos dan nuestros sueldos de toda la vida para comprarlo. Exactamente. Pero bueno, esa es su inserción dentro de la historia del arte. Y decía Felgueres de esta obra que era una obra verdadera. Porque todos esos cuadros donde los pintores trataban de pintar vírgenes o paisajes era de la imaginación, de la emulación de la realidad. Eso no era verdad. En cambio, Malevich decía, esto para todo el mundo es un cuadro blanco sobre un cuadro blanco. Y por primera vez estamos pintando la verdad esencial en la pintura. Y era una cosa filosófica. Sí, claro. Pero lo que le gustaba a Felgueres de esta idea era de ir a lo esencial. Sí. Entonces, toda la obra de Felgueres está construida a partir de cosas esenciales, del círculo, del cuadrado, del triángulo y del rojo, del amarillo y del azul, que son los primarios. O sea, todo lo primario y las figuras primarias. Ahí tiene en pantalla el cuadro blanco del cuadro blanco. Exactamente, del Faruso Malevich, sí. Y bueno, es un hito dentro de la historia del arte también. Hemos hablado varias cosas de este tipo, ¿no? Bueno. Oye, pero entonces Deberíamos un día de hablar solo de este cuadro.
Por supuesto, podemos hacerlo cuando quieran. Sí, claro. Ahora, Felgueres entonces con lo que trabaja son con figuras. Sí, figuras geométricas, y a partir de esos elementos construye, ahí estamos viendo algunos de sus periodos más famosos, y reconstruye toda la superficie a partir de elementos abstractos. Mira, esta escultura que acabamos de ver es una de sus piezas más famosas, se llama La Máquina Estética. Y bueno, él en gran medida piensa que la obra de arte tiene en sí una lógica que emula un poco la idea de la máquina, o emula un poco la idea de un sistema de un funcionamiento visual construido a partir de pesos, colores, texturas, ¿no? Entonces, cuando lleva esto a la escultura, que hizo mucha de tipo público también, pues siempre construía todo a partir de un sistema lógico visual, ¿no? Muy bien armónico. Los pesos, los colores, la composición era muy importante para Felgueres, ¿no? Y terminó construyendo pues este tipo de piezas muy grandes. Muy grandes, en el Auditorio Nacional hay una. En varias partes de la Ciudad de México hay piezas de Felgueres que aglutinan estos diferentes planos, diferentes colores. Es que se sale formas, de la pared. Exactamente. Sí. Y bueno, él también fue uno de los artífices de esta renovación artística con una obra que se llama, junto con sus amigos que te platiqué, que se llama El Mural Efímero. El Mural Efímero era una escultura de un presidente que estaba al interior de la UNAM, que habían bloqueado con láminas, porque obviamente había toda una represión contra ciertas cosas. Entonces, en protesta habían hecho esto dentro de la UNAM, y bueno, y ellos lo que hicieron fue hacer un mural emulando estos murales de Diego Rivera, pero que eran solemnes y pedagógicos. Pues se dice, son algo muy efímero, muy improvisado, por así decirlo, y llenaron toda esta parte de acá de adelante de todas las láminas que cubrían la escultura. Hicieron un famoso mural que bueno, también tenía que ver con esa inmediatez y con esa nueva forma de representación. Terminó llegando el ejército y evacuándolos, quitándolos, y bueno, fue parte de la represión que es parte del arte y su necesidad de ser rebelde, ¿no? Exactamente. Sí, eso pasó en el 68 específicamente. Bueno, y además ahí andaban los ánimos algo caldeados. Exactamente. Y bueno, es parte de eso. Hay una glorieta, si no me equivoco, en México, en Reforma, según yo, hay alguna obra de él que hace no sé si es una glorieta o si está por el Caballito. Ahorita te la busco porque... Cerca del Caballito hay una pieza de él que es una especie de muy extraña, con piezas geométricas. Exactamente. Entonces es parte de su discurso visual, ¿no? Que vemos. Ahí vemos la fotografía del mural efímero, de parte de lo que se hizo como en esta especie de movimiento. No lo conocía. Y esto es cuando el arte también empieza a tener pues una forma de disidencia. Hay que pensar que el arte es político, ¿no? No porque se cuelga y es para ver, no, al contrario. El arte muchas veces tiene connotaciones políticas por las formas en las que se producen, en las formas que se quieren censurar o difundir, o lo que genera al interior del poder. Si el arte incomoda al poder, es que tiene evidentemente algo ahí que va en contra de los gobiernos y que terminan censurándolos, ¿no? Y probablemente porque el arte es comunicación, y cuando comunicas lo que piensas, pues no siempre todo el mundo va a pensar igual que tú, y eso provoca una discusión, un debate y muchas cosas, ¿no? Exactamente. O sea, al final del día, comunicar es hacer política de una manera. Podríamos decir que este era un grupo de artistas disidentes, tanto en lo visual como en lo político, porque tampoco querían alinearse un poco al gobierno que había en ese momento. Entonces el arte se convierte en una forma de representación de la disidencia política a través de la imagen. Todos los gobiernos tienen una imagen en sí, ¿no? Bueno, no me refiero al diseño gráfico, sino me refiero a la idea visual que tratan de construir, a la esencia, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno actual creo que es muy claro el renacimiento maya, como que yo no entiendo, pero sí. Como esta imagen que quieren reconstruir, ¿no? Ideológicamente y visualmente, y también lo acompaña una serie de cosas que vemos en espectaculares, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Esa es su imagen. Entonces, pues de alguna manera, artistas que pueden contravenir o que pueden atacar o cuestionar de alguna manera, pues tienen un contenido político. Claro, y se hace política la discusión. Exactamente. Ahí en pantalla tiene precisamente esta obra que está, eso es Reforma. Es la Lotería Nacional, es Puerta 1808, nos dice la productora Andrea, que se llama.
Y hay una también ahí de Felgueres en el Auditorio Nacional, hay una muy grande en una pared también que es también Sí, impresionante. es los murales que él construía a partir de diferentes elementos de chatarra, por ejemplo. Sí, ¿no? ese me parece que era Hay de- un teatro, no es el Insurgentes, hay un teatro que él fue el primero que hizo, que era una pared muy larga y fue la primera vez que él propuso construir un mural a partir de chatarra, ¿no? Ah, sí, Entonces sí, sí, empieza sí, a sí, sí. construir estas piezas un poco a la manera, ahí está, ahí lo tenemos. Fue en 1961, de hecho, esta pieza también cubrió completamente todo la pared central del teatro. Ah, No ok, me acuerdo ok, su ok, nombre, ok. nos pueden ahí Sí, sí, ayudar no lo ubico. el público, ¿no? Este teatro que estaban construyéndose, donde él se va bien con el arquitecto y se propone hacer este mural, ¿no? Y se hace toda esta máquina estética, Ok. este sistema de funcionamientos a partir de pesos visuales, colores, texturas, y que también tiene un poco retoma la idea de la modernidad, pero repensada un poco, ¿no? Porque la máquina podría simbolizar lo moderno, Claro. ¿no? Podría simbolizar lo que viene, lo que fue. Nos dicen que tal vez era para el cine Diana. Sí, exactamente. Es para el cine diario. Gracias a En producción. efecto. Y bueno, ahí lo vemos. Ah, mira, vimos ahí lo toda tiene completito. Exactamente. Vimos toda Mira qué bonito. la composición, ¿no? Una serie de ritmos, de volúmenes, una serie de texturas y de contrastes, de alto contrastes entre texturas, volúmenes y la parte plana, ¿no? No es una lástima que veamos tan poco arte en la escuela cuando aprendemos. Sí, Falta totalmente. muchísimo, Sí, ¿no? el sistema mexicano educativo no contempla el arte en No. lo absoluto. De hecho, todos sabemos que en artísticas nos sacamos 10, ¿no? Y además tus papás cuando van a ver tu boleta, lo último que les importa es artísticas. Exacto, sí, Español, sí, sí. matemáticas y biología, y esas son las importantes, y artísticas y deportes. no Nunca hay- nada. Entonces, Bueno, lo que pasa es que en artísticas hay baile, por ejemplo, también. O sea, hay folclore. Yo me acuerdo de haber visto folclore. Folclor, claro. exactamente. Y Nos bueno, falta mucho, ¿verdad? Porque Pues falta problematizarlo un poco, ¿no? Porque el arte no solo sería la técnica del baile, ¿no? Sino toda la parte cultural que alrededor de ello y todo lo que implica esa técnica y esa tradición, ¿no? Y pues sí, es una lástima. Y sí hay un menosprecio de lo artístico en la forma en que se construyen los programas educativos, ¿no? sí, digo, yo lo poco que he ido aprendiendo a lo largo de mis años es contigo, porque yo no tuve la oportunidad, ni la curiosidad también, que la pude haber tenido, ¿no? Pero no tuve la oportunidad de vivir el arte mexicano, por ejemplo, ¿no? O el mundial, no importa, el universal. Bueno, el mundial, no lo tuvimos, tenemos que hacer algo al respecto. Del arte se aprende a ser muy crítico, se aprende a no creer las cosas porque te las dicen. Entonces, exacto, a la primera. eso es importante también, ¿no? Sí, claro. Y eso no lo ves en biología ni en español. No, qué Se interesante. se aprende a pensar. Manuel Felgueres. Sí, y bueno, hoy se inaugura la exposición de Castro Pacheco. Sí. Oye, es lo de. Sí, hay que ir a la cura. Es curado por. Tú por- curaste. Sí, yo fui el la curador de exposición. la exposición y hoy se inaugura a las 7 Yo voy, vamos ahí. de No la sé si hoy, noche. pero vamos Y ahí. bueno, sí va a haber vino gratis para Miguel Pantí. Manuel Pantí, un amigo que estaba preguntando, sí va a haber. Manuel, Entonces, no te preocupes. ¿Dónde es? ¿A qué hora? A las 7 de la noche va a ser en el Centro Cultural Fernando Castro El Pacheco, Fernando que está en Castro. Paseo de Montejo por 37. Quedó bien bonito. Sí, ahí Hay que ahí ir va a hoy. estar. ¿Y hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta diciembre, va a Ok, estar entonces, casi bueno. 6 Hay tiempo. meses. Pero Vamos a si hacer puede ir hoy varias y así actividades. compartir con Alberto, pues va a ser. ¿Y no te puedes armar así como que un tour guiado? Sí, vamos a hacerlo. Podemos organizar aquí, invitamos a quienes quieran venir del público, si quieres. Podemos hacer una visita guiada para el público de la cápsula o del Sí, programa de sí, hoy. eso Estaría buenísimo. padre, ¿no? Vamos a hacerlo. Bueno, la próxima semana lo organizamos. Hecho. Y así nos vamos y probablemente el próximo viernes, si está usted de acuerdo, o los que estemos, vamos, Me parece perfecto. Alberto. Pues muchísimas gracias. A Consuelo. ustedes, como siempre. Bueno. Alberto Arceo lo sigue en @arceoalberto en Instagram.